Hola, ¿cómo estás? Hoy analizaremos la sentencia 1788-24-EP/25, que la he denominado el caso o la sentencia San Valentín, porque fue emitida el 14 de febrero de este año. Y esta sentencia analiza varias cosas, pero me he permitido extraer 4 puntos importantes que son los que hoy comparto contigo y me gustaría conocer tu opinión. No analizaremos el caso en concreto, puesto que no me corresponde hacerlo, no es de mi interés, no he sido parte en esa causa, y por respeto, no creo que sea prudente analizar si los derechos correspondían o no correspondían ser declarados o ser declaradas las violaciones a esos derechos. Pero entrando en materia, acá hay 4 puntos importantes a analizar. Primero, cuándo se debe proponer una acción de protección y qué deben verificar los jueces en estricto apego a la seguridad jurídica. Luego, cuál es el tiempo procesal, la línea de tiempo, el timeline respecto a desde que se presenta una acción extraordinaria de protección hasta que es admitida o es conocida por la Sala de Admisiones de la Corte Constitucional. Tercero y cuarto me parece que son los más importantes, porque la Corte analiza respecto al prevaricato y analiza respecto al abuso del derecho y sanciones a los abogados que presentan las acciones constitucionales. Entonces, al saber, en el análisis propuesto, la Corte puntualiza en que los jueces que conocen acciones constitucionales para los efectos de una acción de protección deben analizar o deben verificar el objeto, el ámbito de protección y la finalidad de la garantía constitucional para respetar con su decisión la seguridad jurídica. Y me parece un punto importante. Sin embargo, también me parece que la Corte debilita a la justicia constitucional con esto de acá y como veremos después con el abuso de las garantías, porque ciertamente las acciones constitucionales deben respetar en su trámite una protección a los derechos constitucionales, y lo que debe declararse en una acción constitucional, entiéndase una acción de protección para el análisis, es que la decisión o el acto que se cuestiona vulnerador de derechos lo sea vulnerador de derechos constitucionales. Los jueces, o la Corte dice o ha dicho que los jueces no deben entrar a analizar derechos que no sean constitucionales, ni deben hacer una declaratoria de derechos, porque los derechos ya están reconocidos. Los jueces no tienen que, en el conocimiento de una acción constitucional, reconocer derechos. Entonces, yendo un poco más rápido para efectos del video y de la explicación, debemos ser claros, enfáticos en entender que un juez constitucional no puede declarar derechos, un juez constitucional no puede conocer cuestiones que no sean netamente violaciones de derechos constitucionales. Empero, el criterio de la Corte en esta sentencia de San Valentín, me parece, restringe y debilita la justicia constitucional, porque bajo los criterios y los conceptos que desarrolla la Corte en esta sentencia, se podría entender que todos los derechos cuestionables terminan siendo de legalidad, porque todos los actos, o por lo menos para no generalizar, la mayoría de los actos que se reputan violatorios de derechos constitucionales normalmente nacen de una ley. Entonces debería el juez esperar que la Asamblea Nacional derogue esa ley para poder entrar a conocer una acción constitucional, y me parece peligroso para la vigencia de un Estado de justicia constitucional. Luego, otro detalle importante, la Corte cuestiona a los jueces de la Sala por haber dado trámite o despacho a peticiones que se hicieron posterior a un pedido de acción extraordinaria de protección, no obstante que de lo que se advierte de la lectura del caso, estas acciones fueron retiradas o desestimadas en su momento por los proponentes. Pero nace la discusión. Cuando se presenta la acción extraordinaria de protección, ciertamente no le corresponde a la Sala emitir un criterio de admisibilidad de la misma. Lo que la Sala debe hacer únicamente es abocar conocimiento del escrito o poner en conocimiento de las partes
y trasladarlo, remitirlo a la Sala de Admisiones de la Corte Constitucional para que sea esta la que establezca si la admite o no la admite. Sin embargo, la Corte da a entender en la decisión y examen que desde que se presenta la acción extraordinaria de protección o la petición, los jueces de sala ya pierden la competencia y no podrían despachar nada posterior a aquello, únicamente el poner en conocimiento las partes del escrito y remitirlo a la Corte Constitucional. No lo aclara del todo la Corte Constitucional, no desarrolla una línea jurídica al respecto, pero es lo que le dice a los jueces de sala provincial que habrían incurrido en una inconducta al haber tramitado esto o al haber hecho esto, más allá de que entra a considerar criterios de que los jueces, tanto el de primer nivel como los de segundo nivel, tramitaron mal la acción, pero insisto, en eso no me voy a pronunciar. Sin embargo, sí me parece que la Corte desaprovecha la oportunidad para dejar en claro si los jueces de sala siguen siendo competentes durante o antes del envío de la petición de acción extraordinaria de protección a la Corte Constitucional, puesto que, como sabemos, la AEP no es una figura procesal que prosigue a la segunda instancia. La acción extraordinaria de protección es una acción extraordinaria que se tramita ante la Corte Constitucional y o en la cual o a través de la cual se analizan situaciones procesales o situaciones jurídicas, dicho de mejor forma, que no tienen que ver necesariamente con el proceso de primera instancia o de segunda instancia, porque no surte una suerte de revisión procesal, sino de análisis de violaciones de derechos en la tramitación del proceso judicial. Pero ahora bien, lo más importante para mi análisis y para la discusión con ustedes. La Corte habla del prevaricato a partir del párrafo 95 de esta sentencia, y la Corte me parece que hace una interpretación in malam partem de lo que establece el Código Orgánico Integral Penal y de lo que la misma Corte ya se pronunció respecto a lo que debe entenderse por prevaricato. Recordemos que la Corte y el Código Orgánico Integral Penal establecen, el COIP establece que el prevaricato consiste en actuar contra ley expresa o el de proceder contra ley expresa. Y la Corte hizo una digresión un tanto antojada, como lo hemos dicho anteriormente, de que en materia constitucional los jueces prevarican cuando proceden contra ley expresa. Ahora bien, en el párrafo 95 de la sentencia in examine, la Corte dice que los jueces del caso habrían prevaricado no por actuar contra ley expresa, sino por proceder contra ley expresa, actuando contra ley expresa, desnaturalizando la acción de protección. Y me parece que es, insisto, una interpretación in malam partem que está proscrita por el derecho positivo, que está proscrita por el derecho penal, porque la Corte no puede decir, por más alta Corte de interpretación constitucional y único intérprete de la Constitución, no puede atribuir una conducta penalmente relevante haciendo un examen in extenso de la norma. Se procede contra norma expresa cuando se tramita una acción constitucional de forma inadecuada o de forma diferente a su procedimiento. Por ejemplo, que para obtener la libertad de una persona por la arbitrariedad de la privación de ésta, se lo haga a través de una medida cautelar autónoma. Ahí evidentemente se está yendo contra el procedimiento, porque la naturaleza de la MCA no es recuperar la libertad de una persona, sino un habeas corpus, como todos sabemos. Allí se prevarica, pero que un juez o varios jueces de pronto, con una mala interpretación, con una interpretación cuestionable, como ustedes lo quieran ver, tramite una acción de protección, o tramite un habeas data, o tramite un habeas corpus, o tramite cualquier garantía, no puede entenderse como prevaricato si lo ha tramitado conforme el trámite, valga la redundancia, que establece la ley, porque a criterio de la Corte se estaría prevaricando por tramitar un proceso desconociendo la aplicación de la norma o desconociendo, oyéndose contra norma expresa. Entonces, me parece un juego de palabras un tanto extremo
que lo pongo a conocimiento de ustedes o a consideración de ustedes, dicha mejor forma, para que me den su análisis y su criterio jurídico. Y finalmente, y lo más riesgoso para los abogados litigantes, la Corte, a partir del párrafo 96 y siguientes, analiza lo que es el abuso del derecho y establece, pues, entre otras cosas, que abusar del derecho es presentar varias veces una acción constitucional respecto al mismo tema a las mismas personas, etcétera, hacer mal uso de una medida cautelar autónoma y el punto neurálgico, que es que un abogado presente o los abogados presenten una acción constitucional con el fin ulterior de provocar un daño. Y la misma Corte dice que esto no se puede demostrar con una prueba objetiva o una prueba directa, sino a través de indicios. Es decir, el juez constitucional que conozca una acción de protección tendrá una subjetividad extrema para analizar si es que un abogado ha presentado una acción de protección o una acción constitucional cualquiera con la intención de provocar un daño. Entonces van a dejarse de presentar acciones de protección y se debilita, se vuelve famélica la justicia constitucional, porque todos los abogados van a tener miedo de presentar una acción constitucional porque van a estar a merced de un juez antojado, de un juez ocurrido, que pueda decir que hay una clara intención de provocar daño al momento de presentar la acción constitucional. Y esto, con el respeto de la Corte, en la cual hay varios maestros míos, me parece que es un exceso, es una arbitrariedad respecto a las facultades que la Corte Constitucional tiene, porque vamos a convenir que hay abusos en la presentación de garantías y que podría determinarse este abuso con la múltiple presentación de garantías constitucionales, buscando que recaiga donde el juez de conveniencia o que se presenten acciones constitucionales, como lo hemos dicho, una medida cautelar para buscar la libertad de una persona, cuando no es la acción constitucional correcta. Podríamos, en ese segundo supuesto, que incluso puede ser por un error, podríamos aceptar que hay un abuso de derecho. Y eso es un error que es subsanable en virtud del iura non curia por parte del juez o de los jueces, porque podría ocurrir que el abogado desconoce, presenta la acción constitucional, una medida cautelar autónoma, y el juez advierte que es un habeas corpus, y por iura non curia lo debe tramitar como un habeas corpus. Luego, si siendo así, retira la acción el abogado, o se advierte que lo que se hizo fue simularla con una MCA por cuestión del territorio, podría caber el abuso del derecho, pero no per se. Pero ya adentrarnos en analizar subjetivamente una conducta que podría ser punible, como el abuso del derecho, respecto a que los abogados pretenden provocar un daño, que los abogados pretenden, a través del objeto de la acción constitucional, que sea un objeto dañoso, y no dice dañoso para quién en la Corte Constitucional, me parece un exceso que los colegios de abogados deben prontamente salir al paso y socializar esta sentencia y sobre todo analizarla con toda la precaución y la atención del caso. Espero sus comentarios y abramos este debate jurídico, pues es un tema sumamente importante, sobre todo el punto 4, para el ejercicio profesional. Que tengan un excelente día.